El asesinato del candidato panista de Ciudad Mante, Noé Ramos, no solo exhibe la inseguridad que viven los aspirantes en este proceso electoral, sino también las profundas contradicciones entre las autoridades y la colusión más que evidente entre el crimen y la política en Tamaulipas. Mire usted, las autoridades locales dicen que le habían puesto seguridad al candidato. Su gente, la gente de Noé Ramos, dice que no la tenía. Antes del atentado que acabó con su vida, aseguraban que habían enviado 3 oficios pidiendo seguridad y que no se le dio. Si la tenía, resulta incomprensible que se hubiera podido acercar el asesino tanto al candidato en el mitin hasta matarlo a cuchilladas. Si la tenía, la seguridad era por lo menos endeble. Las acusaciones de relaciones con el crimen alcanzan a todos: al exgobernador Cabeza de Vaca, al que le quitaron su candidatura en días atrás, al actual gobernador Américo Villarreal, a otros funcionarios, y sobre todos ellos planea un personaje al que le llaman el rey del huachicol, Sergio Carmona, asesinado hace 2 años en Monterrey luego de financiar las campañas de Morena y de muchos de sus candidatos en Tamaulipas y en otros estados. Su hermano huyó a Estados Unidos y se convirtió en testigo protegido de la DEA. Nadie sabe de qué está hablando el hermano de Sergio Carmona. Cuando estuve encerrado en el penal hace 6 meses por asesinato, por cerrar el trato, cerrar la alianza, el pacto con ustedes que dan sangre. Es Eliud Guadalupe, quien está vinculado a proceso por el presunto asesinato de Noé Ramos, candidato por el PAN y PRI a la presidencia municipal de El Mante, Tamaulipas. Este video, Eliud lo subió a sus redes sociales días antes de presuntamente cometer el crimen ocurrido el pasado 19 de abril, cuando Ramos realizaba un mitin. Según la Fiscalía Tamaulipeca, Eliud fue reconocido por al menos 20 testigos que presenciaron el momento en que apuñaló al candidato. Según las indagatorias, tras la detención de Eliud, en una mochila encontraron el arma blanca que utilizó. En sus redes sociales existen varios videos en los que amenaza a políticos, principalmente militantes de Morena. A sus 22 años, este joven ya contaba con antecedentes penales por homicidio. Incluso, como lo dijo en su video, estuvo en prisión. El día que lo apuñalaron a Noé Ramos ocurrió a plena luz del día, minutos después de convivir con habitantes del Mante. Agradecerles a todos. Aquí estamos conviviendo unos tamalitos que me invitaron, algo de lo cual, pues bueno, es una tradición para Mante, bueno, algo de lo cual me motiva. Ramos Ferriz había dejado su cargo como alcalde el pasado 3 de marzo para buscar la reelección. Apenas llevaba 5 días de campaña. Iba como puntero en las encuestas en el municipio cañero. Según medios, habría sido amenazado para que no se reeligiera. Y desde 2022 habló de presuntas amenazas en su contra. De acuerdo con el periodista Jorge Fernández Menéndez, hace un año el gobernador Américo Villarreal decidió quitarle la escolta de seguridad a Noé Ramos. Esa custodia la volvió a solicitar Noé al gobierno estatal en por lo menos 3 ocasiones, por medio de 3 oficios que Ramos envió al secretario general de gobierno del estado, Héctor Joel Villegas. En esos escritos reclamaba el regreso de su seguridad porque había recibido amenazas de muerte. Hoy, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, indicó que Noé Ramos nunca solicitó protección para este proceso electoral y que una de las líneas de investigación por este caso consiste en indagar a los 9 escoltas que trabajaban para el candidato del PRI-PAN, entre los que se encuentran exmilitares y exmarinos. Tras este hecho, el Instituto Electoral de Tamaulipas reportó 9 solicitudes de protección. Se suman a otras requeridas previo a este homicidio para 10 candidatos a ayuntamientos y 6 para diputaciones locales. Esta no es la primera vez que en Tamaulipas reportan violencia durante un proceso electoral. Es una entidad donde el crimen organizado mantiene disputas entre los cárteles del Golfo y del Noreste. Los vínculos entre políticos y grupos criminales ya fue expuesto tiempo atrás. Y un componente es la columna armada Pedro J. Méndez, un grupo que dice estar integrado por autodefensas, pero que ha sido señalado de estar vinculado al cártel del Golfo y de cometer varios crímenes. La columna armada apareció en 2010 en los municipios de Hidalgo, Villagrán y Mainero.
De acuerdo con reportes militares, esta columna amedrenta a candidatos de todos los partidos y asesina a sus adversarios. Apoyó en 2016 a Francisco Cabeza de Vaca para llegar a la gubernatura, quien ya había sido señalado de tener nexos con grupos criminales en 2005, cuando era alcalde de Reynosa, y fue relacionado con Ociel Cárdenas Guillén. Y cuando Morena llegó a Tamaulipas en 2018, la columna armada Pedro J. Méndez mostró abiertamente su apoyo a los candidatos de ese partido. A ello se suma que algunos políticos de Morena en Tamaulipas fueron relacionados con Sergio Carmona, un empresario asesinado en Nuevo León en 2021, el llamado Rey del Huachicol. Este hombre tenía vínculos con la clase política de Tamaulipas, a quienes, según reportajes periodísticos, financió campañas en 2021 a cambio de obtener contratos millonarios. Carmona era muy cercano, a través de su hermano Julio Carmona, al primer director de aduanas en esta administración federal, Ricardo Peralta, que luego fue subsecretario de la Secretaría de Gobernación. Cuando Peralta fue director de aduanas, designó a Julio Carmona como director de la aduana de Nuevo Laredo, donde se cometieron innumerables irregularidades, incluyendo el desvío de fondos y actos de corrupción. Días después del asesinato de su hermano, Julio Carmona se entregó a las autoridades de Estados Unidos y se convirtió en testigo protegido. En el otro extremo del país, lo sucedido con Claudia Sheinbaum, que fue detenida en Chiapas por un grupo de hombres encapuchados que podrían haber estado armados, vuelve a poner en el tapete la enorme crisis que se vive en ese estado que está prácticamente tomado por los grupos criminales. Los caminos en Chiapas se han convertido en todo un viacrucis para quien quiera transitar por ellos. Conductores, transportistas y comerciantes tienen que lidiar con bloqueos, retenes y, en el peor de los casos, balaceras. Es el día a día de quienes circulan por las carreteras, sobre todo en la zona centro y en los límites con Guatemala. Pobladores, turistas y hasta políticos se han visto afectados en su traslado por los municipios frontera Comalapa, Bellavista, La Grandeza, Chicomucelo, Amatenango de la Frontera y Motocintla. La inseguridad en la región ocurre por la disputa entre células y cárteles que buscan apoderarse del tráfico de drogas, migrantes, armas y cobro de piso. Reportes de inteligencia indican que la droga que se produce en países sudamericanos como Colombia termina en Estados Unidos, previa escala en Chiapas. La droga se envía a México, ya sea vía Ecuador o Venezuela. Algunos cargamentos llegan en lanchas rápidas a la costa chiapaneca. En ocasiones se entrega ahí para ser transportada por tierra. En otras solo recargan combustible para seguir costeando hacia el norte del país, por el litoral del Pacífico. Los reportes indican que en Chiapas operan el cártel de Sinaloa, los Zetas Vieja Escuela, el cártel de los Beltrán Leiva, el cártel del Golfo, el cártel de San Juan Chamula y en algunas zonas el cártel Jalisco Nueva Generación. A últimas fechas salió a la luz el cártel Chiapas Guatemala, que pelea la región fronteriza con el de Sinaloa. La región se ha transformado en una suerte de base de operación para el tráfico de personas. Se estima que por la frontera cruzan de manera ilegal entre 2 y 4 millones de personas cada año. Tal cantidad de migrantes no se podría mover sin una extensa estructura criminal que inicia desde la selva del Darién en Panamá y Colombia y que recorre el continente con ayuda de las redes de corrupción con evidente complicidad de funcionarios de todos los niveles. Analistas en seguridad indican que desde hace al menos 10 años, grupos del crimen organizado descubrieron que los migrantes, tanto extranjeros como mexicanos, constituyen un nicho de mercado. Quienes hacían negocios con su traslado eran los llamados polleros, pero las bandas de la delincuencia organizada comenzaron a cobrar cuotas para dejarlos transitar por los territorios que controlan y posteriormente decidieron cooptar a migrantes para incorporarlos a sus estructuras delictivas. También comenzaron a extorsionar directamente a los migrantes, o bien los retienen y exigen un pago por su liberación a sus familiares en el extranjero. La disputa por el territorio y la extrema violencia con la que operan estos cárteles provocó que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional anunciara la desaparición de los 43 municipios autónomos rebeldes conocidos como mares.
En un comunicado, el subcomandante insurgente Moisés detalló que luego de consultar a todos los pueblos zapatistas, se decidió la desaparición de los mares y las juntas de buen gobierno, mientras que los 16 caracoles permanecerán cerrados hasta nuevo aviso. En septiembre de 2021, el EZLN denunció que Chiapas estaba al borde de una guerra civil. Pero los hechos violentos no solo afectan a los habitantes y comunidades, también han tenido repercusión en el turismo. Las zonas arqueológicas de Bonampak y Yaxchilán, en la selva lacandona, están bajo el acecho del crimen organizado, por lo que empresas turísticas de varios países se han visto obligadas a cancelar los viajes debido a la inseguridad. Pero mientras comunidades enteras están asoladas por las drogas, los altos ejecutivos de empresas internacionales están utilizando drogas, sobre todo alucinógenas, para supuestamente mejorar sus rendimientos y dicen abrir sus mentes, como Elon Musk, que es uno de los principales difusores de estos temas. Estas son las drogas preferidas para esas terapias. Son la ketamina, el LSD, el MDMA o éxtasis, el DMT. Son drogas psicodélicas que durante décadas han sido usadas con fines recreativos, violando en muchas ocasiones la ley de prohibición de estas sustancias. Hoy vuelven a las clínicas para ser utilizadas contra la depresión, la adicción, la ansiedad y otras afecciones de salud mental. Son usadas para las llamadas terapias psicodélicas, que ayudan a pacientes pese a que los resultados son inconclusos. Ya están en proceso en países como Estados Unidos, Canadá, Australia, España e incluso en América Latina, donde los terapeutas están comenzando a usar estas drogas como una opción. Esto pese a que, según la Organización Mundial de la Salud, las drogas psicodélicas son sustancias que pueden inducir a estados alterados de la mente, afectando la percepción, el pensamiento y la entrada sensorial. Y no solo se trata de que estas drogas comienzan a tener un auge entre los terapeutas. Grandes empresarios apuestan a esta nueva forma de dar tratamiento, que dará a la industria millonarias ganancias. Docenas de nuevas empresas compiten por estar entre las primeras en vender medicamentos que expanden la mente para combatir los problemas de salud mental. Una reciente revisión de 43 estudios muestra que para una variedad de afecciones graves de salud mental, los resultados clínicos se redujeron con el uso de psicodélicos y que el riesgo negativo es limitado. Para especialistas, este nuevo método de terapias psicodélicas se convertirá en el negocio de medicamentos caros y controlados por un puñado de empresas de biotecnología. El mercado de los psicodélicos está en auge y se espera que alcance los $11,000 millones en 2027. Además, el consumo de estas sustancias se convierte en una moda, porque son consumidas por personajes importantes y populares a nivel mundial. ¿Cómo ocurre con Elon Musk, quien hoy confiesa que usa ketamina para combatir la depresión? El empresario defiende el uso de esta sustancia, argumentando que es algo bueno para los accionistas, pues esto hace que sus empresas les vaya bien. Y no es el único que piensa que el consumo de drogas psicodélicas es una buena herramienta de trabajo. En Silicon Valley, San Francisco, el lugar donde decenas de jóvenes trabajan para la industria de tecnología y las grandes ideas, utilizan cada vez más LSD, la psilocibina y la ketamina como mecanismos para mejorar su rendimiento. Recurren a las setas mágicas para ser más productivos y creativos, para relajarse o simplemente para tener un subidón después del trabajo. Sin miedo, dicen, a la resaca. Algunos ejecutivos de Silicon Valley asisten a lujosos retiros psicodélicos, en los que pasan unos días viajando, tratando de expandir y desbloquear sus mentes para encontrar oportunidades de negocio, al estilo de Steve Jobs, el fundador de Apple. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones.
Y después del segundo debate capitalino, la campaña en la Ciudad de México ha entrado en una etapa crucial con un drástico acercamiento en las encuestas serias entre Santiago Taboada y Clara Brugada. En el ámbito presidencial, la campaña también se ha tornado mucho más polarizada entre Claudia y Xóchitl. A menos de 40 días de la jornada electoral más importante en la historia del país, los candidatos fortalecen sus campañas, afinan propuestas, pero también los ataques contra sus adversarios políticos. Unos buscan hacer la brecha más grande en las preferencias del voto y otros quieren cerrarla. Los debates entre candidatos son una vitrina importante para exponer sus ideas y propuestas, además de defenderse de los ataques. Ni cuotas, ni cuates, ni fiscales piratas, ni fiscales carnalas. Lo que vamos a hacer de la ciudad es que precisamente tú primero, cuando vayas a hacer una denuncia, la puedas hacer 100% digital sin necesidad de ratificarla posteriormente ante el Ministerio Público. Voy a garantizar que el agua llegue a todas las casas y que llegue de calidad. Pero en esta mesa hay otra visión acerca del agua, una visión que vea al agua como negocio. Es la visión de Santiago Taboada. Él tiene la visión de privatización del agua, como si fuera la solución. En el caso de la Ciudad de México, la diferencia se ha comenzado a cerrar, tomando en cuenta los dos debates que se han realizado. De acuerdo con el sitio Polls MX, hasta el sábado 16 de marzo, un día antes del primer debate entre los candidatos a la jefatura de gobierno, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México, Clara Brugada, llevaba una ventaja de 18 puntos sobre su más cercano competidor, el candidato de la coalición Va por la CDMX, Santiago Taboada. En cambio, en los resultados presentados por Polls MX tras el segundo debate del 21 de abril, Santiago Taboada recortó la ventaja de Clara Brugada a 13 puntos. Otras mediciones los colocan a 5 puntos de distancia. Por lo pronto, Clara Brugada sigue con sus actividades de campaña, al tiempo que indica tener la solución para la escasez de agua en la ciudad y resolver el problema de la seguridad. Sigue arremetiendo contra Taboada con el llamado cártel inmobiliario. Mientras que Taboada ofrece blindar la Ciudad de México contra la inseguridad y crear espacios públicos dignos. Y como ejemplo está la alcaldía Benito Juárez, que encabezó y que es la más segura de la ciudad. En contraparte, la alcaldía Iztapalapa, gobernada por Clara Brugada, es una de las más inseguras de la capital. Además, la cuestiona por su dependencia a las decisiones del presidente López Obrador y sus polémicos colaboradores. En el caso de los candidatos a la presidencia el 6 de abril, un día antes del primer debate, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, le llevaba una ventaja a la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, de 30 puntos porcentuales. El estudio de DNB dijo claramente que una de las causas raíz fue el mantenimiento y era tu responsabilidad aunque lo niegues. Lo peor, además de ser mentirosa, pues es ser corrupta y ser mentirosa. Eres una mujer fría y sin corazón y eso te define completamente. Tras el primer debate del 7 de abril, la distancia entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez se redujo a 26 puntos porcentuales. No obstante, otras encuestadoras señalan que la diferencia es de tan solo 12 puntos. En tanto, se alistan para el segundo debate presidencial el domingo 28 de abril. Claudia Sheinbaum insiste en que lo que ella llama PRIAN busca quitar los programas sociales al tiempo que le recuerda el pasado de corrupción de los partidos que las respaldan, mientras Xóchitl Gálvez la critica por la falta de personalidad al defenderse de lo que le ordena el presidente López Obrador, además de cuestionar su trabajo al frente de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía Tlalpan. Bueno, esta es una enorme elección. Hay 20,000 cargos de elección popular en disputas de distintas categorías. Y eso va a influir, sin duda va a tener influencia también en la elección presidencial, en cómo se configure a partir del 1 de octubre el nuevo poder en el país. Hay 9 elecciones estatales, hay congresos, municipios, pero en el ámbito estatal hay muchas cosas que tenemos que analizar. ¿Cuáles son los estados seguros para Morena de estas nuevas elecciones? Sin duda están Chiapas y está Tabasco. Los estados que tiene seguro el PAN sobre todo son Yucatán
y Guanajuato. Hay estados que están en disputa. Jalisco lo tiene seguro prácticamente para la gobernatura Movimiento Ciudadano, aunque quién sabe cómo estará en el ámbito presidencial. Está disputado con la alianza para la presidencia entre Morena y la alianza. Quién sabe cómo quedará. Hay 3 estados que van a estar muy disputados, están ya muy disputados y que podría ganar también la alianza, que son la Ciudad de México, Veracruz y Morelos. Hay otros, el estado de Puebla, que muy probablemente quede para Morena, pero sin duda es un estado que no está tan abierto como estaba hace unos meses. Dice un político estadounidense, escribió un libro sobre eso, que toda la política es local. Y cada vez más el ámbito local va a estar definiendo la política en México. Y en Nueva York continúa el juicio contra Donald Trump en el caso del pago a la actriz porno Stormy Daniels. Este martes se reanudó el juicio en contra del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusado de fraude empresarial relacionado con pagos a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels. Trump podría recibir una multa de $10,000 por quebrantar la orden de silencio en su contra en el juicio que se lleva en el Tribunal de Manhattan. Y es que en la sesión de este martes, el juez Juan Merchan escuchó a la fiscalía que acusó a Trump de publicar al menos 10 comentarios en contra de los testigos. Y en el proceso, el juez dijo que la multa por cada violación al orden judicial de guardar silencio es de $1,000, aunque en casos extremos, el juez podría imponer encarcelamientos. La semana pasada, Merchan apoyó a los fiscales cuando se negaron a notificar al equipo legal de Trump su lista de testigos, diciendo que entendía el sentimiento dados los ataques de Trump en las redes sociales. Pese a ello, Donald Trump continúa desafiante. El fiscal Matthew Colangelo acusó a Trump de alterar varias veces los registros contables de sus empresas para esconder su presunta participación en la compra de silencio de Stormy Daniels. Y el primer testigo en subir al estrado fue David Pecker, el exdirector del National Enquirer. Fue llamado por su relación con Trump y la forma en que se comunicaban, debido a que lo ayudó durante su campaña de 2016 a evitar publicar historias negativas. Incluso compró la historia de Daniels para evitar que saliera a la luz. Supuestamente ayudó a entregar esos $130,000 a Daniels. En su segundo día de declaraciones, Pecker testificó durante alrededor de 2 horas y media. Habló sobre los tratos de atrapar y matar que involucraban al portero de Trump. Pecker dijo que se reunió con Trump y Michael Cohen, ex abogado, en 2015, donde acordó ser los ojos y oídos de la campaña y estar atento a las historias negativas. Antes de testificar, exigió inmunidad a cambio de su testimonio para cualquier información que aporte la investigación federal. En el juicio, que podría durar 2 meses, deberán decidir por unanimidad si hallan culpable al acusado. La pena máxima por cada cargo es de 4 años en prisión. Esta es la primera vez que se juzga de manera penal a un expresidente en los Estados Unidos. Donald Trump ha defendido su inocencia y ha dicho que se trata de una cacería de brujas. Enfrenta 34 cargos derivados del fraude fiscal, ya que según la fiscalía, encubrió los pagos de la actriz y los hizo pasar como gastos legales para beneficiar su campaña presidencial en 2016. Donald Trump tiene más de 30 procesos abiertos y la Fiscalía de Nueva York, en otro ámbito diferente al caso de Stormy Daniels, ya ha iniciado, desde el día de ayer anunció que inicia el proceso por incitar a la rebelión aquel 6 de enero del 2020, cuando los partidarios de Trump tomaron el Capitolio. Ese juicio también se sumará a este de Stormy Daniels, que va a durar varias semanas y que puede ser, junto con este del capítulo de la rebelión, puede ser costosísimo para la campaña del señor Donald Trump, Viviana. Y no nos podemos olvidar que lo que sucede en la elección de Estados Unidos, sin lugar a dudas, va a tener repercusión con lo que pase aquí en México, desde el tema de los tratados comerciales hasta el tema de los migrantes. Así que hay que seguir esa elección, la elección estadounidense, muy de cerca. Ya
también es en noviembre. Nosotros lo invitamos a que se una a nuestras redes sociales, puede consultar todos los contenidos de Todo Personal en este símbolo QR que aparece en pantalla y ahí podrá ver muchos reportajes especiales. Ya nos vamos, descanse, sueñe bonito y mañana lo esperamos aquí en Todo Personal. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Viviana, y recuerda, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias. Llegó el gran día de la jornada electoral más importante en nuestro país. Y mire, ayer se realizaron los cierres de las precampañas aquí en México. Y ahora entramos a las intercampañas. Los políticos nada más, desearía cambiarlos todos. Que las ciudades estén mejor. Los diputados, los presidentes no hacen las cosas de manera correcta. En medio de las elecciones más complejas de la historia reciente de nuestro país. Pugnaciones habrá en prácticamente todas las elecciones y se irán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hay muchas cosas que comentar en torno a estas elecciones. Me gustaría que las personas que vivimos aquí en nuestra ciudad, en nuestro estado, también tengan un poco de iniciativa para poder realizar ciertos cambios. Candidatos, candidatas a diputados, diputadas por el principio de mayoría relativa. Es un año muy importante para los mexicanos. Informado, quien gana eres tú.